participantes, tengo el honor de dar inicio a la serie de conferencias que vamos a tener en este encuentro, como hicimos el año pasado, en diciembre. Esperemos y lo ponemos en manos de nuestro Señor, que sea para su mayor gloria y para mayor bien de todos nosotros, para la formación doctrinal, espiritual, para afianzarnos más y más en tantos temas importantes de doctrina. Y de hecho, la charla de hoy, el tema de esta charla o conferencia, es una cuestión doctrinal muy importante, especialmente desde el punto de vista de la crisis que hoy vivimos los católicos, la crisis de lo que sabemos, el modernismo, el Vaticano II, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un tema importante porque debemos ser muy conscientes, tener bien presente que no vivimos épocas normales. No son épocas normales, son épocas de crisis y que a veces plantean problemas que tal vez en el pasado, como tal, uno diría no se ha visto eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? Pero con la doctrina católica podemos sacar la solución a esos temas. Entonces, concretamente, ¿de qué queremos hablar en esta charla? De las llamadas misas unacum, que se dicen. Esto es las misas, está sobreentendido, la misa verdadera, la misa tridentina en latín, las misas en las cuales se nombra en el canon, en la parte más sagrada de la misa, al falso Papa Francisco, a Bergoglio. Nos basaremos principalmente en el padre Anthony Cekada, en su grandiosa obra Grano de Incienso, en que él aborda con bastante extensión y muchas citas y argumentos todo este tema tan importante. Como todos saben, por gracia de Dios, en esta actual crisis de la Iglesia que estamos viviendo, crisis cual nunca la ha habido en la Iglesia Católica, ha habido crisis, pero como lo que hoy vivimos, jamás. Nosotros somos católicos, apostólicos, romanos. Nos queda bien claro, somos católicos, apostólicos, romanos, que sostenemos ante las herejías que vienen hoy en día del Vaticano y que cada vez son peores y más evidentes. Solo por nombrar a modo de ejemplo lo del año pasado en diciembre, ese documento que emitió el Vaticano, Francisco, aprobando la bendición a parejas homosexuales, cosas que uno dice que, por favor, y mejor dicho, no entremos ahorita en eso, que nos demoremos bastante, pero de sobra hay todo ese tipo de temas, herejías cada vez peores, cada vez más evidentes, y por ello sostenemos la posición católica de que Francisco no es verdadero Papa en la Iglesia Católica, sino un falso Papa, un impostor, un usurpador. Y no solo él, sino que este problema viene de mucho más atrás. Porque algún error de muchos es, claro, Francisco es Satanás encarnado, pero San Juan Pablo II, Benedicto XVI, mejor dicho, y no, el problema viene de mucho más atrás, desde Juan XXIII, que convocó el nefasto Concilio Vaticano II, que en realidad fue un conciliablo, un falso concilio, tiene errores, tiene herejías. Sostenemos entonces que el último Papa verdadero que tuvo la Santa Iglesia Católica fue el Papa Pío XII, de feliz memoria, y que actualmente estamos en lo que se llama en la Iglesia Católica una situación de sede vacante, porque alguien diría, ya sacó el papado. No, ha muerto el último Papa, fue Pío XII, y cómo llegará el próximo, si es en la voluntad de Dios que lo haya, no sé, pero estamos en eso que se llama el interregno, estado de sede vacante, porque muchas objeciones, entonces se acabó la Iglesia, porque si dicen que no hay Papa desde que murió Pío XII, y eso cómo puede, no, la Iglesia sigue, pero en estado de sede vacante. Sin embargo, no vamos ahorita a entrar en esos temas como tal,
sino que a lo que queremos llegar es que esta postura católica que sostenemos tiene una consecuencia muy práctica y obvia, a saber que en la Santa Misa nosotros, Monseñor, yo, Padre Pío y todos los demás obispos y sacerdotes en el mundo entero que tienen esta misma postura católica, no colocamos evidentemente el nombre del falso Papa en el canon de Francisco. Pero la cuestión o el tema hoy será ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con aquellos grupos de misa en latín, tradicionales, misa tridentina, que tienen sacramentos válidos, como la fraternidad, por ejemplo, sacerdocio válido, obispos válidos, pero que sí colocan el nombre del falso Papa usurpador en lo más sagrado de la misa, en el canon? La fraternidad de San Pío X, ellos misa en latín y muy válida, pero ellos ponen el nombre de Francisco en la misa. ¿Qué ocurre? Ese es el tema tratado. Primeramente, hagamos notar, para aquellos que tal vez no lo sepan, si bien muchos creemos, ya tendrán alguna noción de ello, en la Santa Misa, en la parte que se llama el canon, que inicia inmediatamente después del prefacio y el rezo del Sanctus, hay una oración, el Teigitur. De hecho, es la oración con que comienza esa parte de la misa. Cuando ven que el sacerdote acaba el Sanctus y hace así, se inclina, empieza su oración, el Teigitur. En esa oración se nombra al Papa reinante de la Iglesia. La frase dice: una confámulo tuvo Papa nostro, y uno pone ahí el nombre del Papa, juntamente con tu siervo, nuestro Papa, fulano tal. Estamos en épocas de Pío, San Pío X, Papa nostro Pío. Por eso se llaman misas unacum, por la frase unacum famulo tuo, entonces unacum, que así empieza. Expresando dicha frase, unión, comunión, como ya veremos, con el que se nombra, con el sumo pontífice. En épocas normales, un sacerdote está en época de San Pío X, nombra al Papa San Pío X, en el canon está expresando unión, comunión con el Papa, con el sumo pontífice. La mencionada oración, hablando del sacrificio, dice, para que tenga más presente la oración como tal. En primer lugar, los ofrecemos, se refiere a los dones, el pan y el vino, que son representación de Cristo, que es realmente la víctima que es ofrecida en la Santa Misa, el sacrificio de la cruz. Los ofrecemos por tu Santa Iglesia Católica, la cual te dignes darle paz, defenderla, mantenerla unida y gobernarla por toda la redondez de la tierra, juntamente con tu siervo, nuestro Papa, ahí va el nombre del Papa, y nuestro obispo, el nombre del obispo, y todos los que fieles a la verdadera doctrina profesan la fe católica y apostólica. Entonces, esa es la oración en la cual está este famoso tema del unacum. Ahora corresponde ver qué implicancias o significado tiene dicha frase, unacum, juntamente con tu siervo nuestro Papa. Pues, como es evidente, alguna significación ha de tener. Si bien hay diferentes traducciones que se pueden hacer de susodicha frase, todas expresan una misma idea o concepto, a saber, si uno pone el nombre de Francisco, que el falso Papa Bergoglio Francisco es un miembro de la Iglesia Católica y, lo que es peor, que es la cabeza de la Iglesia, la máxima autoridad. Efectivamente, el Papa Benedicto XIV, que reinó de 1740 a 1758, en la bula Ex Quo de 1756, afirma que el nombrar al Papa en el canon de la misa es un cierto signo declarativo por el cual el mismo pontífice, el Papa, es reconocido como cabeza de la Iglesia, vicario de Cristo,
y sucesor del bienaventurado Pedro apóstol. Entonces esto dice Benedicto XIV. Nombrar al Papa en el canon, en la misa, en el Unacum, es reconocerlo por cabeza de la Iglesia, vicario de Cristo y sucesor de San Pedro. Asimismo, nombrar al Papa en el canon implica, entre otras cosas, las siguientes: reconocerlo como el principio de unidad en la Iglesia. Esto lo afirman y enseñan, entre otros, los teólogos el padre Grassner, el padre Talhofer y el cardenal Schuster. Es una profesión de estar en comunión con el Papa. El ya mencionado Benedicto XIV, en esa misma bula aludida, asimismo hace notar, citando a otro autor, que esta conmemoración, esto es, nombrar al Papa en el canon de la misa, en el Unacum, es la suprema y más honorable forma de comunión. Es decir, no hay forma de expresar mayor unión con el Papa, dice Benedicto XIV, que nombrarlo en la misa, que ponerlo en el canon. Es también una profesión de estar en comunión con la verdadera Iglesia de Cristo, esto es, la Iglesia Católica. Efectivamente, esto queda claro a partir de una carta del Papa Pelagio I, que reinó en la Iglesia del año 556 al 561, en la cual él recrimina al Papa Pelagio I a ciertos cismáticos, echándoles en cara que no pueden estar en comunión con la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, si ellos no lo nombran a él en la Santa Misa. Si estos cismáticos no lo nombraban al Papa Pelagio I, y él les echa en cara que no pueden estar en la Iglesia verdadera si no lo nombran a él, si no manifiestan esa comunión con él. Y se considera también como una señal de ortodoxia, esto es, de profesar la verdadera fe católica. Esto lo afirma claramente el cardenal Schuster, el cual, hablando de la mencionada oración del Te Iritur, dice: la mención del nombre del Papa en el canon es una prueba de la ortodoxia del oferente. ¿Por qué? Porque el Papa, como es infalible y tiene la verdadera doctrina de la Iglesia Católica, y el que está en comunión con él, en unión con él, profesa la misma doctrina. Entonces es una garantía de su ortodoxia, que tiene buena doctrina, sana doctrina. Lo que todo esto significa o implica es que al colocar un sacerdote el nombre del falso Papa, Francisco Bergoglio, en el canon de la misa, está afirmando que Bergoglio es miembro de la Iglesia y cabeza, autoridad máxima de la misma. Lo reconoce como principio de unidad en la Iglesia. Hace profesión de estar en comunión con el falso Papa Bergoglio. Profesa estar en unión con la falsa Iglesia que preside el usurpador Bergoglio. Y sería signo de buena doctrina, entre comillas, el nombrar a Francisco, a pesar de las 1001 herejías que él tiene: libertad religiosa, ecumenismo, lo que nombramos al principio, la aprobación de bendición de parejas homosexuales, etc. Evidentemente todo lo anterior nosotros lo rechazamos con fundamento, pues sabemos que Francisco no es verdadero Papa de la Iglesia Católica, porque un Papa verdadero, por el dogma de la infalibilidad, no puede enseñar herejías a la Iglesia Universal, no puede formular documentos oficiales con errores que comprometan la fe y que desvíen a toda la Iglesia, que es lo que hoy vemos que ocurre con los, entre comillas, papas, los papas conciliares, los falsos papas. Nadie que se considere católico sede vacante, es decir, que no reconoce a Francisco como verdadero Papa, puede aceptar tales aberrantes afirmaciones, como las que implica el Unacum, cuando uno inserta su nombre, el de Francisco,
allí en esa parte. Ahora bien, la duda que se presenta, y es un tema crucial, es: ¿se puede asistir a dichas misas unacum, en las cuales se coloca el nombre del falso Papa, de Francisco, en el canon? Realmente es una cuestión, y como decíamos al inicio, un problema actual. Y aparte porque tal vez hay muchos lugares, zonas donde no haya un sacerdote católico, válido, sede vacante, que no reconozca al falso pontífice, pero tal vez sí lo haya de los grupos que sí lo reconocen, y tal vez tengan sacramentos válidos, pero ponen el nombre de Francisco en el canon. Entonces, ¿se puede asistir? Ante la necesidad, ¿se podría tolerar? Primeramente, respondamos diciendo que la reacción más normal, y hasta podríamos decir instintiva, si yo considero que Bergoglio no es papa verdadero, sino un hereje y un usurpador, es no asistir a dichas misas, aun si no sé explicar bien por qué. Sería como el sentido de la fe: algo le dice, no, que voy a ir yo ahí, si lo nombran a ese hereje, a ese falso papa. En nosotros hay, o debería haber, una tendencia a obrar conforme a las convicciones adquiridas. Si Francisco no es papa, si yo sostengo que ese señor no puede ser papa porque es un hereje peor que Lutero, ¿cómo puedo entonces yo después ir y asistir a un acto de culto público donde se lo reconoce públicamente como sumo pontífice, cuando yo niego eso? ¿Dónde está la coherencia? Habiendo dicho lo anterior, para dar la solución teológica al problema, debemos considerar qué es la participación activa en la misa. En efecto, solemos mirar los sacramentos como algo que el sacerdote hace o da, y que el feligrés simplemente recibe de una manera pasiva. El sacerdote hace, yo recibo. Sin embargo, respecto al santo sacrificio de la misa, esto no es así. Pues el feligrés que asiste a la Santa Misa no solo va a recibir pasivamente algo, por ejemplo, la Sagrada Comunión, sino que debe participar también activamente, y si quieren, dar algo a él en la misa. ¿Y qué es lo que el feligrés hace o da en la misa? Respuesta: un acto de culto a Dios, acto de adoración, de acción de gracias, de impetración y de expiación. En este sentido, el simple feligrés, el simple laico, participa activamente en el ofrecimiento del sacrificio de la misa. ¿Y cómo lo hace? Entre otras cosas, recibiendo la Sagrada Comunión, respondiendo a las oraciones de la misa, participando en los cantos de la misma, siguiendo en un misal privadamente las oraciones que va haciendo el sacerdote, o rezando el rosario mientras contempla lo que ocurre en el altar, los movimientos que hace el Padre, siguiendo atentamente la misa, las diversas acciones que se realizan por el celebrante, hacer las señales de la cruz, arrodillarse cuando hay que arrodillarse, ponerse de pie, sentarse, etcétera, etcétera. Todo eso son formas de participar activamente, es la palabra clave, activamente, en el santo sacrificio de la misa. Pero ahora viene otra pregunta. Y bueno, ¿qué significa, qué implica esta participación activa del simple feligrés en la Santa Misa? La participación activa implica consentimiento y aprobación de las acciones litúrgicas y de las oraciones que se realizan. Y esto lo repetimos porque aquí vamos al meollo del tema. La participación activa implica consentimiento y aprobación
de las acciones litúrgicas y de las oraciones que se realizan. Es muy importante entender que el sacerdote ofrece el santo sacrificio de la misa y hace todas las oraciones en representación y unión con todos los presentes. Cuando yo voy a misa, el sacerdote obra en representación mía, cuando yo estoy participando de esa misa. Y así, cuando yo asisto a la Santa Misa, hago mías todas las plegarias y preces del sacerdote, pues él las dice en mi nombre y en todos los que estamos asistiendo al santo sacrificio. Dice el Papa Pío XII en su encíclica Mediator Dei de 1947: el pueblo une sus oraciones de alabanza, de impetración, de expiación y de acción de gracias con las oraciones o intención del sacerdote, por cierto, del mismo sumo sacerdote, Cristo, para que en esa misma oblación de la víctima, también por el rito externo del sacerdote, sean presentadas dichas oraciones de los fieles a Dios Padre. Y otra cita más de Pío XII de esa misma encíclica dice: los ritos y oraciones del sacrificio eucarístico, de la Santa Misa, significan y muestran no menos claramente que la oblación de la víctima, el ofrecimiento de Cristo, que es la víctima de la misa, es hecha por los sacerdotes juntamente con el pueblo. Papa Pío XII, encíclica Mediator Dei. Los ritos y oraciones muestran que esa oblación de la víctima es hecha por los sacerdotes juntamente con el pueblo. No es que yo voy, el Padre allá haciendo su cosa, yo estoy aquí nomás esperando a la comunión. No, yo ofrezco con el sacerdote la víctima, me uno a las oraciones. De todo lo anteriormente dicho, queda bastante claro por qué no deben participar en misas unacum aquellos que sostienen la postura católica sede vacante, de que Francisco no es verdadero Papa, pues no solo constituye una gran incoherencia e incongruencia, sino que es realmente un problema y un pecado, ya que al participar en dichas misas ocurre lo siguiente: uno está afirmando y aprobando que el falso Papa hereje Francisco es miembro de la Iglesia. Uno está afirmando y aprobando que el falso Papa hereje Francisco es el Papa, la cabeza de la Iglesia Católica. Y para colmo de males, uno entra en comunión con él, con el falso Papa, con el hereje Francisco. Y no solo con él, sino con toda su falsa jerarquía modernista. ¿Por qué? Por lo que ya hemos dicho. Siempre feligres, al participar de la misa activamente, se une a esas oraciones que hace el sacerdote. Es que yo no, es que el sacerdote las hace y tú te unes a eso. Tú también estás reconociéndolo en esa misa a Francisco por sumo pontífice. Entonces ahí está la gran incoherencia y el gran problema. Todas estas son consecuencias de asistir a dichas misas y por tanto claramente se ve que uno no debe ir a las mismas, sino que constituye objetivamente un pecado grave, un pecado mortal sin duda, que no es poca cosa ponerse en comunión con un falso papa, con un hereje manifiesto. Además, otro mal o malicia podemos hallar en este tema de asistir a las misas unacum, las misas en que se pone el nombre de Francisco, a saber, el escándalo. Sí, asistir y participar activamente de dichas misas constituye lo que en teología moral se llama pecado de escándalo. Una de las definiciones de escándalo es cualquier conducta que tiene por lo menos la apariencia de mal y que ofrece a nuestro prójimo
ocasión de ruina espiritual. Ahora bien, la Iglesia, cuando ha prohibido la participación activa en el culto con los herejes y cismáticos, lo que se llama la comunicación sacris, que dicho sea de paso, la Iglesia moderna, con todo su comunismo viven haciendo, mezcla de falsas religiones, hacer culto junto con las falsas religiones, los cismáticos, herejes, etc., cosa condenada por la Iglesia, delito en el Código de Derecho Canónico y considerado pecado mortal por todos los teólogos morales, antes de los cambios con el Vaticano II. Entre otras cosas, la Iglesia prohibía eso, esa participación en lo sagrado con los herejes. Entre otras cosas, nombraba siempre como uno de los motivos el escándalo, ya que esa participación en los ritos de los herejes y cismáticos hubiera podido dar pie a que estos, los herejes, los cismáticos, concluyeran que el católico aprueba sus errores y su rebelión contra la Iglesia, porque serán muy herejes y cismáticos, pero los católicos vienen a nuestras iglesias, participan de nuestros cultos, pues tan malo no será, y seguimos en lo nuestro. Escándalo. Y aplicando esto al tema de la misa unacum, vemos que el escándalo que se da al asistir a las mismas es que los que suelen asistir a esas misas y que consideran erróneamente a Francisco como verdadero papa de la Iglesia, al ver a un sede vacante, alguien que tiene la postura de que Francisco no es papa porque es un hereje y bla bla bla, al ver a esa persona ir allí, a pesar de su postura, se verían inducidos a pensar, por ese obrar del sede vacante, que él consiente que se nombre a Francisco en el canon, en una cum, o que por lo menos lo ve como algo moralmente diferente, realmente como diciendo en el fondo, no importa si Francisco es papa verdadero o no importa si no está en sujeción con él o no, que es otro problema y no vamos a entrar ahora, la fraternidad, un problema de incoherencia, porque sosteniendo erróneamente que es verdadero papa, sin embargo se niegan a sujetarse, de lo cual es lo que se define como cisma en los manuales de teología, pero es otro tema que no abordaremos hoy. Pero el escándalo que se da es llevar al que está allá a decir, bueno, en el fondo no importa, punto, es la misa, ¿qué importa si es papa o no es papa? Dios no te va a juzgar y preguntarte si era o no, es que esos son falsos razonamientos. Claro que sí importa, porque no es indiferente si alguien es papa o no es papa. Cuando uno entiende lo que es el papado, lo que es la autoridad, la sujeción que se le debe a esa autoridad, no es indiferente, es muy importante. Y así como es muy importante estar sometido al verdadero papa en las épocas normales, cuando lo hay, evidentemente, por lo mismo es muy importante no estar sujeto y no reconocer y no andar en comunión con un falso papa, que es el tema que hoy sufrimos. En definitiva, como podemos apreciar, el tema sobre las misas no es indiferente, es un tema serio, importante, y que compromete en última instancia la fe. Ahora veamos un par de objeciones que se suelen dar para tratar de justificar asistir a dichas misas unacum, porque tristemente, desdichadamente, hay personas que van a esas misas, en teoría son sede vacantes, y van a esas misas y se manejan con falsos raciocinios y argumentos para... Sí. Antes de dar las objeciones, ¿por qué no da como ejemplo las comunidades 3 o 4 que hay en Bogotá que hacen misa en unión con Francisco con la falsa iglesia moderna y después da las objeciones? ¿Qué comunidades hay en Bogotá que hacen esas misas y que es un pecado mortal? Y a ver si puede dar las comunidades que hacen eso. Principalmente la Fraternidad San Pío X, el Buen Pastor, también San Pedro, no está aquí en Bogotá, pero está acá en Colombia. Está también, se me fue el nombre, el grupo de la Falsa Resistencia, el Museo Williamson, que es lo mismo, y creo que no olvidé ninguno.
por lo menos hay 4. Entonces, todos estos tienen ese problema. La fraternidad, la falsa resistencia, Moshe Williamson, tienen por lo menos sacerdotes válidos, y en el Buen Pastor y San Pedro, por todo el problema, los cambios de las órdenes, encima se empeora porque los sacerdotes jóvenes ordenados por obispos modernos no están válidamente ordenados. Entonces, para colmo males, encima que ponen el nombre del falso papa, es la misa inválida, aunque sea muy en latín y con incienso y canto gregoriano. Pero ahora sí, retomando las objeciones, como decíamos, desdichadamente hay personas que van a esas misas y evidentemente pues uno como ser humano busca justificar su forma de orar. Más cuando alguien de pronto te dice, oye, no, ¿cómo vas a ir ahí? Tú dices que Francisco no es papa, ¿y cómo vas? Buscamos justificar, buscar razones para asistir. Entre otras cosas, se suele decir, a tratar de justificar esto, pero el padre X, que hace una cum, lo hace de buena fe. Él cree erróneamente que Francisco es papa, pero no lo hace con mala intención, es un error. Entonces, conclusión, podemos ir, vayamos, no es de mala fe. Este argumento trata de justificar el hecho de la misa unacum a partir de la ignorancia del sacerdote, pero es a todas luces un argumento falso, porque que el sacerdote lo haga de buena fe, que él esté convencidísimo que Francisco, amén de sus herejías, es el Papa de la Iglesia Católica, que no se dé cuenta del mal enorme que es el unacum, que tenga buena intención, etc., no cambia para nada el fondo del problema, a saber lo que el unacum es y significa litúrgica y teológicamente, lo que hemos ya explicado, una profesión de unión y comunión con aquel que se nombra, que en el caso que tratamos es con un falso papa, que es un tema serio. Que él no sepa, que él no sea consciente de esta realidad, no lo termine de ver, tal vez podrá excusarlo de pecado en el fuero de la conciencia, pero no autoriza a que uno participe de sus misas, evidentemente. Además, si aceptamos la falsedad de dicho argumento, llamémoslo de la buena fe, entonces imagínense las conclusiones que uno podría sacar, si uno es muy lógico. También podríamos asistir a misas con los cismáticos y herejes, con tal que estén de buena fe, porque lo que importa es eso. O si quieren, uno podría dar más ejemplos, si tal vez por reducción al absurdo, hacer ver lo falso de ese raciocinio. Entonces, si inventemos, fulano está convencidísimo de que el aborto no es algo malo, porque él está convencidísimo que eso no es un ser humano, sino un montón de células, y que en las primeras, inventemos, 3 semanas se puede descartar, porque son células, no es un ser humano. Entonces yo, como él está convencidísimo, puedo ayudarle a su aborto, porque igual en su conciencia él piensa, claro que no. Así no se razona moralmente con todas estas cuestiones. Si está mal, es mal. Si el otro no lo ve, porque no quiere, porque no se da cuenta, por ignorancia culpable, inculpable, afectada, lo que ustedes quieran, pues Dios sabrá, pero yo no participo de lo que sé que está mal. Otro argumento que se esgrime y que en apariencia parece muy bien fundamentado es el canon 2261 del derecho canónico, que se suele invocar. Allí se establece que los fieles pueden pedir por cualquier causa justa los sacramentos a un sacerdote excomulgado. Si hay un sacerdote que ha sido excomulgado, que hay una excomunión, ese canon dice que con justa causa los fieles pueden pedir los sacramentos. Con tal que no sean excomulgado, aclara el canon, vitandus, que es la peor tipo de excomunión, en el cual vitandus significa hay que evitarlo, hay que apartarse de esa persona. Ahora bien, argumentan los que quieren decir que sí se puede ir a esas misas, si se puede pedir los sacramentos a un excomulgado,
¿por qué no a un sacerdote de la fraternidad o de otros grupos que tienen sacerdocio válido, pero nombran al falso papa en el canon? El argumento, que parece muy bien armado, se desmorona fácilmente si hacemos un par de consideraciones y distinciones. Primeramente, y debe quedar muy claro, no estamos argumentando que no se pueda ir a esas misas unacum porque los sacerdotes de la fraternidad, por decir, estén excomulgados o algo por el estilo, sino por lo que la misa unacum hecha en unión de un hereje y falso papa es e implica, lo cual constituye algo intrínsecamente malo. Es que no nos importa si estuvieran excomulgados o no, por decir así, sino lo que la misa unacum es, lo que ya hemos visto. Es un reconocimiento del falso papa como sumo pontífice, aceptación de eso, de entrar en unión con él, todo eso implica el unacum. Porque uno participa activamente de esas oraciones. En segundo lugar, debemos tener claro que una cosa es recibir un sacramento, la absolución, por ejemplo, a mis pecados, y otra muy distinta, participar activamente en el culto divino. El problema con la misa unacum es esto último. No solamente, como ya hemos explicado, el feligrés recibe algo, la Sagrada Comunión, por ejemplo, sino que participa activamente en la misa, en el culto divino. Participa activamente en un culto en el cual entra en comunión con, si es la misa unacum, Francisco, con el falso papa y hereje Francisco, en el cual reconoce, como ya hemos dicho, a él como papa y cabeza de la iglesia. Ahora bien, la iglesia esto jamás lo autoriza ni lo ha permitido. La iglesia no dice, bueno, necesidad, vayan a misas con los cismáticos. Bueno, no, sino que a un excomulgado, un sacramento. Y aún en un caso muy extremo, tal vez estarse muriendo, con ciertas condiciones, a un mismo cismático, la absolución tal vez de los pecados se podría recibir, pero nunca ir a su culto, a su misa, a su no, por todo lo que hemos ya explicado. Entonces, en el fondo, aunque parece bien armado, es un falso argumento, porque el punto clave a entender es que hacer una misa unacum en unión con un falso pontífice, con un falso papa, es algo en sí mismo malo, es algo intrínsecamente malo. Concluyendo ya esta conferencia, simplemente deseamos hacer notar otro problema muy grave que suele haber en estos grupos que reconocen al falso Papa Francisco como vicario de Cristo. Como si no fuera ya bastante grave lo hasta ahora tratado, desgraciadamente suelen tener otro error muy serio que hace a la crisis que hoy estamos viviendo en la Iglesia, a saber que dichos grupos de la misa unacum, que tienen sacerdocio válido, como la fraternidad, la falsa resistencia, reconocen la validez de las nuevas órdenes sagradas, episcopado, sacerdocio, promulgadas por el falso Papa Pablo VI. Esto es muy grave y trae muy serias consecuencias, a saber que si se acerca un sacerdote o obispo ordenados en los nuevos ritos, ellos, la fraternidad, la falsa resistencia, el Monsieur Williamson, etc., en principio no los reordenarían, darles la ordenación de nuevo. Pues ¿para qué? Si es válido, es una incoherencia. Y así, por ejemplo, dentro de la fraternidad ya se han dado muchos casos, incluso aquí en Bogotá mismo, en otras partes del mundo, en que ponen sacerdotes modernos, inválidos con su ordenación moderna, a decir misa, a confesar, a atender a los fieles, lo cual es gravísimo, no es una cuestión menor.
Por lo cual, además del problema del munacum, que ya es muy grave, según hemos explicado, y basta y sobra para no ir a dichas misas, no sabríamos si tal vez el sacerdote que nos atiende en dichos grupos sea uno inválidamente ordenado en los nuevos ritos. Esto es muy, muy grave. Y otro motivo más para no ir a dichos grupos. En definitiva, la conclusión es clara. No hay que ir a dichos lugares, a dichas misas unacum. Ello constituye un pecado grave, pecado mortal. Seamos coherentes con nuestra forma de pensar. Pero Padre, hay necesidad, hay escasez de misas, casi no hay sacerdotes. Sí, es verdad. Pero la solución no es comprometer la fe en dichas misas ilícitas, sino buscar en todo caso santificar el domingo de la mejor manera que podamos. Santo Rosario, mirar la misa por internet, lecturas espirituales, hacer actos de contrición. Evidentemente que mi obligación del precepto dominical no es una misa unacum hecha en unión de un falso papa. Al revés, cumplirlo así sería pecar como el que dice, pues nada hay, voy a la misa moderna, que a veces pasa. No. Son épocas de crisis, que hay escasez. Y por tanto es importante también hacer un esfuerzo de cada tanto ir a un lugar de misa válida, no unacum. Aprovechar al máximo los sacramentos mientras los podamos tener. Y en la medida de las posibilidades, también una opción, siempre que se pueda, considerar mudarse e ir a vivir a un lugar donde uno pueda tener la Santa Misa. Hay muchas personas que a lo largo del mundo han hecho eso. Siempre se sobreentiende si uno puede. Si el trabajo no lo permite, si las circunstancias no son favorables, pues Dios suplirá. Pero hasta eso hay que tener en mente. Son épocas de crisis. Como escuchaba una vez alguien hacer una analogía muy buena, hablando de este tema inclusive, decía, si donde vivieras se acabara el agua, ya no hay agua, ¿no te mudarías a donde hay agua? Para tener el agua es algo tan vital. Y hablando espiritualmente de los sacramentos, la misa, si donde estás no hay la misa, no hay esa fuente de la gracia, y como decimos por entendido, pudiéndolo hacer, si puedes ir a donde sí, y allí tratar de establecerte para tener esas gracias, ¿no? Porque ahí no lo hace. Lo espiritual es mucho más importante. En todo caso, pidámosle a la Santísima Virgen María que ella nos ayude a comprender estas cosas. A veces son temas no tan sencillos, y tal vez no tanto que no sean sencillos, sino que como vivimos en crisis y hay necesidad, fácilmente se nos lleva a buscar rendijas para no ser muy coherentes con nuestra forma de pensar. Y como decimos, comprometer la fe, porque uno piensa que no, pero se compromete la fe. Se hace daño a la larga con esa asistencia a las misas unacum. Muchas gracias por su paciencia. Ave María Purísima. Ne